Antes de que comencemos, mis queridas, les ruego que se suscriban y activen la campanita. Cada recuerdo que comparto aquí puede sanar un corazón que todavía guarda silencio y, quizá, salvarlo de repetir mis errores. Me llamo Carmen y a mis 72 años por fin abro el baúl que he mantenido debajo del nicho de San Juanito, justo al lado de las velas con las que pagamos mandas durante las posadas y las novenas a la Virgen de Guadalupe. Entre manteles de Navidad que aún huelen a ponche de canela, fotos amareladas de quinceañeras y papeles de compadrazgo que atan a nuestra familia como un rebozo, reposa esta carta sellada con cera roja donde se lee confidencial. Desde la víspera de mi boda ha dormido ahí, calladita, mientras yo cumplía con la tarea de abuela guardiana de secretos, preparar tamales en Candelaria, poner altar de muertos con cempasúchil y contarte, mijita, que la familia lo es todo. Pero también aprendí que los secretos, como el mole que se cuece lento, pueden espesar el alma y atormentar el corazón, y hoy, con este pecho cansado, necesito que me acompañes a leer cada palabra, porque no quiero que mi verdad muera conmigo ni que otra mujer cargue el mismo peso por miedo a los chismes del rancho. Era junio de 1967, víspera de San Antonio, patrono de las muchachas desesperadas por encontrar marido, y yo, con apenas 22 años y un vestido prestado por mi madrina Lupita, soñaba con llegar al altar de San Ignacio del Cerro tomada del brazo de Ernesto, muchacho, de manos callosas y sonrisa que calentaba más que el sol de Guanajuato. El pueblo entero estaba revuelto, los hombres colgaban papel picado en el portal de adobe, las mujeres molían nixtamal para las tortillas de la cena de ensayo y mi abuela rezaba un rosario para que no lloviera el día de la boda. Mientras tanto, yo practicaba el vals pensando en los padrinos y en las madrinas que nos cubrirían con el lazo bendito. Fue entonces cuando la vecina Josefa, con los ojos encharcados, me alcanzó a la vuelta del molino y me tendió esta misma carta. Su mano temblaba como veladora en corriente de aire. Dentro hallé la confesión de que Ernesto tenía un hijo, fruto de un tropiezo con ella meses atrás. ¡Ay, Virgen Santísima! Sentí que la tierra abierta de las minas de Guanajuato se tragaba mi fe, mi nombre y las 12 docenas de flores que ya adornaban la iglesia. Aún así, en lugar de cancelar la boda, sellé mis labios, creí proteger mi honra, pensé que el amor limpiaría la mentira y, sobre todo, tuve miedo al murmullo de los compadres. No sabía entonces que aquel silencio se convertiría en la cruz que yo misma cargaría durante los siguientes 50 años. Esa noche, mientras la luna se derramaba sobre los tejados de teja roja, recé una novena improvisada ante el Sagrado Corazón, suplicando que la vergüenza no me encontrara en pleno desfile nupcial. Prometí guardar ayuno cada primer viernes del mes como manda si Dios me concedía la fuerza de sonreír al cruzar la nave central sin que nadie adivinara mi tormento. Al amanecer, me ungí con agua de azahar, escondí la carta en el doble fondo de un baúl de cedro y me presenté en la sacristía con el velo bien prendido, fingiendo una calma que no me pertenecía. Ernesto me miró con gratitud, quizá convencido de que su secreto se perdería para siempre entre los rezos del padre Uziel, y yo acepté su brazo como quien se ata a un destino tejido con hilos de silencio. Las campanas repicaron, los padrinos de lazo nos rodearon con hilo de plata y el mariachi entonó, cielo rojo, mientras mi abuela arrojaba puñados de arroz que me golpeaban como piedritas de juicio. Sentí que cada vivan los novios era una sentencia escrita por la cuchicheante asamblea de comadres, pero seguí sonriendo para las fotografías que hoy amarillean detrás del retrato de la Virgen. En la recepción, los tíos brindaron con tequila de Salamanca y las primas bailaron jarabe tapatío, mientras yo, presa de mi manda, apenas probé un sorbo de champurrado para que nadie notara mi penitencia. La vecina Josefa se mantuvo a prudente distancia, sosteniendo en brazos a un bebé de mejillas rosadas que todos creyeron su sobrino, y yo apreté el rosario con tanta fuerza que las cuentas marcaron mi palma. Juré entonces que criaría a mis futuros hijos con un amor tan vasto que borrara cualquier sombra, y creí, ingenua, que una verdad escondida podía dejar de crecer si se le negaba la luz. Así comenzó mi matrimonio, con los sones del mariachi cubriendo un silencio destinado a quedarse como huésped permanente de nuestra mesa. Cada brinco del baile y cada brindis resonaban en mi pecho como recordatorios de la deuda que había contraído con la verdad, y, sin embargo, cuando el cura bendijo nuestro camino, acepté aquella cruz invisible sobre mis hombros, segura de que el sacrificio era el precio natural del amor en tierra de rumores. Los primeros años en la casita que rentamos en el Callejón del Beso fueron una mezcla de risas infantiles y susurros ahogados. Ernesto se iba a la mina de Santa Rosa y yo tejía rebozos para vender en la feria, confiando en que la maternidad borraría la cicatriz de aquella carta. Cada mañana encendía una veladora a la Virgen de los Dolores, ofreciéndole mi silencio como si fuera un don valioso, y renovaba la manda del ayuno convencida de que así mantenía la armonía doméstica. Cuando nació nuestra primogénita, Leticia, las comadres llenaron la sala de flores de alelí y leche con café, y entre los padrinos elegimos a mi hermano Julián y a la propia Josefa, que aceptó con los ojos bajos, consciente de la ironía que los demás ignoraban. Desde entonces,
Josefa venía a casa para ver a su ahijada, y yo la recibía con buñuelos calientes y un nudo en la garganta, temiendo que una mirada bastara para unir las piezas del rompecabezas. A veces, el pequeño Tomás, el hijo secreto, acompañaba a su madre y jugaba con mis hijas sin saber que compartían sangre. Verlo correr por el patio con su trompo me partía el alma y, al mismo tiempo, despertaba un cariño que no podía nombrar. En las noches de frío, cuando Ernesto volvía cubierto de polvo de óxido y se sentaba a cenar caldo de res, me sorprendía observándolo con resentimiento contenido, preguntándome si sus caricias eran disculpas o simple costumbre. Nunca hablamos del niño. El acuerdo tácito era dejar el nombre de Tomás flotando como un fantasma cordial que nadie invocaba, aunque incluso las paredes blanqueadas con cal lo reconocían. Las crisis económicas de los 70 apretaron nuestros bolsillos. Hubo meses en que solo comimos frijoles de olla y tortillas de maíz azul, pero ni siquiera entonces rompí mi promesa, porque sentía que confesar añadiría ruina moral a la pobreza material. El compadre Anselmo, chofer de camión, me llevaba a Silao para vender mis rebozos a mejor precio, y cada viaje era un recordatorio de la otra ruta que mi vida pudo haber tomado de haber dicho no a tiempo. Con el paso de los años, mi obligación de rezar. Las quincearías se volvió rutina, y la carta, guardada entre los manteles, parecía más ligera, casi transparente, como si la tinta quisiera borrarse para perdonarnos a todos. Sin embargo, bastaba el eco de un canto de misa o el olor del mole de olla para traer de vuelta el peso entero, y entonces apretaba los labios para no gritar la verdad mientras los niños, inocentes, jugaban a la ronda revolucionaria. Así pasó una década, entre rezos, mandas y el murmullo constante del secreto, hasta que un día Tomás, ya mozo, empezó a preguntar quién era su padre, y las costuras que yo reforzaba cada noche comenzaron a estallar. Con los años 80 encima y las calles de Guanajuato llenas de visitantes para el Festival Cervantino, Tomás empezó a rondar nuestra casa con preguntas que me hacían sudar frío, pues ¿quién es mi papá?, retumbaba contra los muros como un tiro de dinamita en la mina. Yo fingía atender el comal o remendar calcetines, pero por dentro mi corazón crujía igual que las vigas viejas del techo. Ernesto, en cambio, se encerraba en el taller a afilar sus herramientas y salía solo para decir que tenía el turno nocturno. Tomás, con 16 años y esa mezcla de nobleza y rabia que dan los secretos, peregrinó al santuario de Cristo Rey en el cubilete para rogar por una señal. La vecina Josefa me contó que el muchacho, hincado ante la estatua, juró no abandonar el cerro sin respuesta divina. Esa noche, mientras el viento arrastraba olor a ocote quemado, volví a encender mi veladora al Sagrado Corazón. Temblando, renové la manda de ayuno que ya llevaba 2 décadas, como si pudiese comprar un poco más de silencio con el sacrificio de mi hambre. Pero el cielo no aceptó más prórrogas. A los pocos días, Tomás apareció en la feria del domingo con un papel de registro civil en la mano y la certeza de que su padre vivía al otro lado del callejón. Lo vi sacudir el documento frente a Ernesto, de pie junto al puesto de churros, mientras las notas de la banda marcial se mezclaban con los gritos de los vendedores. La sangre me abandonó el rostro y solo atiné a rezar un Dios te salve María antes de correr a casa, donde guardé la carta confidencial en el mismo baúl, ahora manchado por mis lágrimas. Fue entonces cuando mi hija menor, Ana Sofía, estudiante de historia en la Universidad de León y la más curiosa de mis 3 retoños, empezó a hurgar en las cajas de fotografías para un proyecto sobre genealogía familiar. Entre retratos sepia de mis abuelos, revolucionarios y cartas de compadrazgo, halló el sobresellado con cera, el mismo que yo creía camuflado entre manteles de feria, y, al romper el borde con sus manos temblorosas, leyó el secreto que yo había guardado como penitencia. Aquella tarde llegué a casa con los brazos llenos de mercado y la encontré sentada en la mesa, los ojos hinchados y la carta extendida frente a una vela a medio derretir. Me pidió la verdad con voz firme, digna de cualquier madrina en ceremonia de confirmación, y mis rodillas fallaron como si la iglesia entera se viniera abajo. Supe entonces que mi mandato de 50 años había caducado y que ninguna manda, ni promesa, ni rezo podía contrarrestar el estruendo de la verdad revelada. Mientras Ana Sofía lloraba por la traición encubierta, Leticia trataba de consolarla con café de olla y canela, y Ernesto se quedó petrificado, presa de un silencio que ya no podía protegernos. Fue Ana Sofía quien tomó la iniciativa, localizó a Tomás a través de una tía lejana. Organizó una reunión en la casa de la abuela Rosalía y exigió que todos escucháramos, sin interrupciones, la historia completa. Yo acepté, agotada, sintiendo que cada latido de mi corazón enfermo era un tambor que anunciaba la hora del juicio. Cuando llegó el domingo de la reunión, la casa de la abuela Rosalía, un antiguo caserón de cantera rosa en el barrio de Tepetapa, olía a tamales de rajas y a café de olla recién hervido. Sobre la mesa del comedor brillaban, como testigos, los candelabros heredados de mi bisabuelo cristero y el mantel bordado con grecas que solo se usaba en Nochebuena. Ernesto se sentó a la cabecera, sudando bajo su sombrero de fieltro,
mientras Leticia y Ana Sofía acomodaban platos de barro y el compadre Anselmo ponía a enfriar refrescos de manzana de vidrio, esos que comprábamos a centavo en los 80. Cuando Tomás cruzó el umbral, alto y con un parecido innegable a Ernesto, mismo lunar sobre la ceja, misma mirada de azogue, las cucharas chocaron contra él. Barro como campanillas de misa. Mi corazón, que ya arrastraba soplos y arritmias, tamborileó con fuerza mientras sacaba del bolso la carta confidencial, ahora arrugada y manchada de aceite de rosas. Me persigné, besé el crucifijo colgado en la pared y, con voz que apenas reconocí, conté todo: la víspera de mi boda, la carta, la manda del ayuno, los años de silencio para proteger un «que dirán» que de todos modos nos alcanzó. Cada frase pesaba como costal de cal en la espalda, y aún así continué, porque el médico me había advertido que mi corazón ya no resistiría otra carga de culpa. Al terminar, rogué un Padre Nuestro, apretando en la mano el rosario de mi abuela, la misma que siempre decía que los secretos se pudren como fruta escondida. El silencio que siguió fue denso, casi sólido, hasta que el llanto de Ana Sofía abrió una grieta por donde se colaron todas las emociones represadas. Tomás soltó un «Dios mío», y se llevó las manos al rostro. Ernesto, con los ojos vidriosos, pidió perdón entre balbuceos, diciendo que temía perderme y que la cobardía se le volvió rutina. Leticia se abrazó a su hermano recién descubierto con un «bienvenido, mijo», mientras el compadre Anselmo hizo la señal de la cruz como si absolviera a toda la mesa. Yo, exhausta, sentí la ligereza que deja una confesión al descolgarse del pecho, aunque un retazo de culpa se aferraba a mis costillas como hiedra vieja. La abuela Rosalía, que escuchó todo desde su sillón de mimbre, se levantó despacio, alzó la imagen de la Virgen del Perpetuo Socorro y nos recordó que la verdad es la primera caridad cristiana. Después, rompió con sus propias manos la carta cifrada y la arrojó al brasero donde se calentaban los frijoles charros. El papel se retorció en llamas azules y, con él, medio siglo de secretos. Acordamos entonces celebrar una misa de acción de gracias y cumplir, en familia, la manda pendiente: peregrinar a pie hasta la Basílica de la Virgen de San Juan de los Lagos, llevando un esvoto que narrara nuestro perdón. Así, entre sollozos, abrazos y el aroma persistente de los tamales, comprendí que el amor se mide no por lo que ocultas sino por la verdad que te atreves a compartir antes de que el tiempo te arrebate la voz. Emprendimos la peregrinación una madrugada de marzo, cuando todavía olía a jacaranda y el canto del gallo apenas anunciaba el alba. Salimos desde la plazuela de San Roque con sombreros de palma y morrales llenos de agua de Jamaica, atole de pinole y gorditas de nata, que la tía Matilde preparó para el camino. Íbamos los 8, Ernesto, Leticia con su esposo y sus 2 niños, Ana Sofía, Tomás, que portaba el retablo pintado al óleo donde aparecía la familia arrodillada ante la Virgen, el compadre Anselmo y yo, abrazada a mi bastón de madera de mezquite. Rezábamos el rosario en cada kilómetro, deteniéndonos junto a los mezquites para encender velas votivas y cumplir la manda del silencio. Nadie discutiría ni reprocharía nada hasta llegar a la basílica, pues ofrecíamos el sacrificio de nuestros pies ampollados como penitencia por los años de engaño. En los descansos comíamos tacos de frijol con chile de árbol y recordábamos a los difuntos, mientras Ana Sofía anotaba en su libreta cada historia familiar que emergía de los labios cansados de Ernesto. Yo observaba cómo Tomás cargaba a su sobrino dormido y sentía que, por fin, la sangre encontraba su cauce legítimo. Al 4.º día divisamos las torres neogóticas de San Juan de los Lagos brillando contra el cielo naranja, y mi corazón, pese a sus arritmias, se sintió ligero como cuando era una muchacha con ilusiones intactas. Llegamos a la misa del mediodía entre un mar de peregrinos con estandartes de la Guadalupana, y depositamos nuestro esvoto en la capilla lateral, justo al lado de retablos que pedían favores por cosechas, visas y cánceres sanados. Al entregarlo, Tomás tomó mi mano y susurró: «Gracias, mamá Carmen», con voz quebrada, sellando una pertenencia espiritual que ninguna acta podía negar. El padre Reyes, al bendecirnos, habló del pasaje de la Samaritana y explicó que la verdad libera el alma como agua viva, y entonces las lágrimas que me quedaban se unieron al incienso que perfumaba la nave. Esa noche dormimos en un mesón viejo, compartiendo una sola cobija de lana mientras afuera tronaban cohetes en honor a la Virgen. Leticia reía porque Tomás roncaba igualito a Ernesto, y Ana Sofía apuntaba en su diario que el perdón huele a cera derretida y a sudor de peregrino. Desde aquel día, nuestras navidades se llenaron de un nuevo plato en la mesa, las enchiladas potosinas favoritas de Tomás, y en el altar de Día de los Muertos agregamos su fotografía de primera comunión junto a las de los abuelos. Aún hay heridas que escuecen cuando alguien recuerda la boda o la carta, pero hemos aprendido a nombrarlas sin miedo, del mismo modo que se nombran los volcanes dormidos. Y aunque mi corazón sigue bajo vigilancia médica, late en paz suficiente para repetir, con más fuerza, que la campanita de este canal habla hoy, no cuando sea tarde, porque ningún silencio, por piadoso que parezca, vale medio siglo de distancia entre hermanos. De regreso a Guanajuato, la vida pareció acomodarse como piezas de talavera recién esmaltadas.
Tomás se mudó a un cuarto en la casa grande y, al poco tiempo, comenzó a ayudar a Ernesto en la herrería, aprendiendo a templar el acero con la misma destreza que su padre. A los domingos les colgamos nuevas rutinas, desayunábamos chilaquiles verdes, rezábamos el Ángelus y luego íbamos juntos al Jardín de la Unión, donde los nietos correteaban entre los túneles de bugambilias mientras Tomás les enseñaba a volar papalotes de papel china. Las posadas de diciembre ya no llevaban la carga de un secreto, en cambio, se oía a los niños cantando «¿Dónde está mi hermano Tomás?», cuando pedían posada, y las vecinas, sorprendidas por la cercanía, empezaron a vernos como familia completa, con defectos, sí, pero unida por una verdad recién estrenada. En la primera Navidad tras la confesión, puse el niño Dios en el pesebre sabiendo que mi manda había concluido y, por primera vez en medio siglo, probé el bacalao y el buñuelo sin remordimientos, riendo cuando Ana Sofía brindó por los amores que resurgen, no por los que se esconden. El año siguiente trajo consigo mi tercer ingreso al hospital por insuficiencia cardíaca, y allí, entre el olor a alcohol y las plegarias murmuradas de las enfermeras, comprendí que cada latido extra era un regalo que debía aprovechar. Fue entonces cuando mis nietas, fanáticas de los canales de anécdotas familiares en Internet, me convencieron de grabar mis memorias para sanar a otros corazones. Así nació la idea de este relato y de la campanita que, según ellas, anuncia esperanza. Grabamos en la sala con el altar de la Virgen de los Dolores como fondo, mientras el reloj de péndulo marcaba un compás que recordaba la brevedad de la vida. Yo imaginé la carta confidencial ardiendo nuevamente en el brasero y sentí que el humo formaba palabras: no dejes nada pendiente. Acepté la cámara como se aceptan los sacramentos tardíos, y al ver a Tomás detrás del teléfono sosteniendo la luz, supe que el perdón se había convertido en testimonio vivo, listo para viajar más allá de Guanajuato, cruzar fronteras y tocar a quien, quizá, todavía ayuna en nombre de un secreto que merece voz. Pasó un año y llegó nuestro primer día de muertos con la verdad al aire libre. Armamos el altar en la sala grande, escalonado con cajas de madera y papel picado morado, y colocamos las fotos de los bisabuelos revolucionarios, de mis padres y, al centro, la de Tomás de niño, porque debía recuperar el tiempo perdido entre los vivos. Leticia preparó pan de muerto con ajonjolí, Ana Sofía prendió copal, y Ernesto, callado pero emocionado, talló un portarretrato de encino para su hijo. Yo acomodé veladoras de cera pura y un jarrito de atole de nuez, mientras repetía: Dios no se queda con nada, agradecida de que el silencio ya no fuera ingrediente principal de nuestras ofrendas. Al caer la noche llegaron los compadres con guitarras y cantamos La Llorona. Cada verso parecía un exorcismo suave que borraba restos de rencor. Tomás, con los ojos brillosos, agradeció por aparecer allí sin tener que esconderse. Mis nietos se turnaron para contarle historias familiares, y hasta la tía Matilde, siempre tan mordaz, soltó un «ay, Virgen Santísima, qué bueno que por fin somos todos», que provocó risas y un brindis de mezcal espadín. Durante la madrugada, cuando las candelas chisporroteaban y el hogar olía a cempasúchil y cera derretida, sentí que mis ancestros aprobaban nuestra reconciliación, pues la llama de cada vela parecía inclinarse de gozo hacia el retrato de Tomás. En mayo siguiente celebramos la quinceañera de mi nieta Marisol, y aquella fiesta, iluminada con faroles de papel y la banda tocando Caminos de Guanajuato, se convirtió en otro símbolo de unidad. Tomás fue padrino de ramo, Leticia de zapatillas, y Ana Sofía, orgullosa genealogista, entregó a la muchacha un álbum actualizado donde ninguna rama del árbol quedaba oculta. Yo, sentada junto al guayabo del patio, sentí el peso leve de mis 73 años y confié a Marisol la llave del baúl de cedro, diciéndole que los secretos, mijita, solo sirven si enseñan a escoger la verdad. Prometí a San Judas Tadeo encenderle cada día 28 una veladora azul en gratitud por haberme permitido hablar antes de que mi corazón se detuviera, y, aunque el médico insiste en reposo, sigo tejiendo rebozos para las ferias porque quiero que cada hebra cuente esta historia. Ernesto y yo, ahora cómplices de transparencia, rezamos juntos el rosario nocturno y pedimos que la palabra «confidencial» solo vuelva a nuestra casa en recetas de mole, no en cartas que pesen medio siglo. Y cuando la campanita de mis videos suena «tilín, tilín», sonrío, pues sé que, en algún lugar, otra abuela mexicana quizá está abriendo su propio baúl, confirmando que la luz del perdón es más fuerte que cualquier murmullo de corredor. Con el secreto ya convertido en anécdota familiar, el siguiente paso fue entrelazar oficialmente lazos que antes solo existían en el corazón. Tomás pidió ser padrino de confirmación de mi nieto Santiago y la ceremonia, celebrada en el templo de la compañía, fue un desfile de compadrazgo que selló ante la comunidad lo que dentro de casa ya se respiraba como verdad irrefutable. Después, organizamos un convite en la plazuela, con birria de chivo, aguas frescas de horchata y el son jarocho de los muchachos del barrio, y me emocionó ver cómo los vecinos, esos mismos que antaño hubieran susurrado, ahora levantaban sus vasos de cebadina brindando por la familia Hernández completa. Aquella tarde,
mientras los niños rompían una piñata con forma de estrella de 7 picos y los padrinos circulaban la charola de buñuelos, Ernesto tomó el micrófono del conjunto y, con voz cascada, pidió perdón públicamente a Tomás, un acto que hubiera sido impensable antes de la confesión. El aplauso que siguió reverberó entre los muros de cantera, y yo sentí que cada palmada borraba un año de silencio. Esa noche, al cerrar la puerta, encontré a Tomás dejando una rosa blanca en la sala, frente a la foto de mi boda, como si quisiera decirme sin palabras que el pasado duele, sí, pero también florece cuando lo abres a la luz. Para sellar nuestra reconciliación ante Dios, emprendimos una nueva manda: rezar juntos el rosario cada primer viernes de mes y ofrecer la comunión por las familias que todavía viven bajo sombras. Transformamos la sala en capilla doméstica, colgamos un crucifijo tallado en ocote, encendimos un cirio pascual que huele a miel y colocamos un cuenco donde cada quien deposita una intención escrita en papel de seda. Al final de la oración, quemamos los papelitos en un incensario de cobre y el humo sube como plegaria colectiva. Tomás suele pedir por los niños migrantes que cruzan la frontera, Leticia por los mineros de Santa Rosa, Ernesto por la salud de mi corazón, y yo, siempre, por los abuelos que todavía custodian secretos. Después, compartimos pan de anís y chocolate espumoso, y es en ese momento, cuando las tazas chocan suavemente y la casa huele a canela, que comprendo la magnitud del milagro. Transformamos medio siglo de silencio en un ritual de palabra viva. Y cada vez que escucho el tilín de la campanita en mi canal, cierro los ojos y rezo para que un eco de nuestro rosario llegue hasta el rincón más callado de cualquier hogar mexicano, recordándole que la verdad, como la fe, se fortalece cuando se comparte. Con el paso de los meses, la rutina de rezar juntos prendió otras brasas de reconciliación. Tomás decidió visitar a su madre Josefa con Ernesto a su lado, un gesto que estremeció al pueblo porque verlos caminar juntos por el callejón del beso era como presenciar la unión de dos ríos antaño divididos. Se sentaron en el patio de macetas con geranios, compartieron caldo de pollo con garbanzo y, bajo la mirada serena de San Martín de Porres, se pidieron perdón sin escarbar culpas viejas. De regreso, Tomás trajo un álbum de fotos infantiles que Josefa quiso regalarme para completar el rompecabezas. Y esa noche, al recorrer cada imagen, su primer diente, su bautizo en la parroquia de Catá, sentí que el tiempo robado se devolvía en centavos luminosos. El pueblo, testigo de nuestra rehabilitación pública, empezó a preguntarme en él mercado cómo se cura un secreto, y yo respondía que con la misma receta del mole de olla: paciencia, fuego lento y la decisión de no tapar la olla cuando hierve la verdad. Fue en ese vaivén de curaciones que mi cardiólogo me recomendó escribir mi testamento en vida. Lejos de verlo como sentencia, lo tomé como la oportunidad de plasmar, sin tachaduras, la historia completa para mis descendientes. Convocamos a la familia un domingo después de misa, desplegué sobre la mesa todos los documentos ocultos que quedaban: actas, cartas, fotografías, recibos de promesas pagadas, y redacté, con la ayuda de Ana Sofía, un libro de la verdad Hernández, encuadernado en piel de chivo curtida, con separadores que llevan listones del color de cada festividad: morado para Cuaresma, rosa para Guadalupe, naranja para Muertos. Incluí la crónica de la carta confidencial, las fechas de mis mandas, la peregrinación y hasta los nombres de los vecinos que sostuvieron nuestro perdón. Cuando lo firmamos, mi nieto Santiago estalló en aplausos y Leticia lo selló con cera verde esperanza. Esa noche, al escuchar el tilín de la campanita en mi canal y ver nuevos suscriptores llegar de Monterrey, Oaxaca y Los Ángeles, comprendí que nuestro secreto, ya sin cadenas, no era un peso inútil, sino una semilla de diálogo que brotaba en otras mesas mexicanas donde, quizá, alguien más se armaba de valor para abrir su propio baúl. La publicación del libro de la verdad Hernández corrió como pólvora por el Bajío. El párroco lo mostró en la homilía del domingo como ejemplo de examen de conciencia colectivo. La biblioteca de la Universidad de León pidió una copia para su archivo de historia oral y hasta una estación de radio de Celaya me invitó a contar en directo la importancia de confesar los silencios viejos. Yo asistí con mi rebozo azul turquesa, escoltada por Tomás y Ana Sofía, y mientras sonaban de fondo los mariachis de Serenata Huasteca, relaté cómo la fe, el chisme y la culpa pueden vivir bajo el mismo techo si nadie los nombra. A mi regreso encontré cartas de paisanos en Chicago y Tijuana que habían seguido nuestro relato en el canal. Algunos me enviaban fotografías de baúles idénticos al mío, otros pedían oraciones para atreverse a abrir los suyos. En acción de gracias prometí una nueva manda: bordar cada mes un pañuelo con la palabra verdad y dejarlo en la banca de la iglesia para quien lo necesitara. Desde entonces, los pañuelos desaparecen antes de que la campanita del Ángelus termine de sonar, y yo sonrío pensando que cada uno viaja a un hogar donde la verdad está a punto de nacer. Ese mismo verano celebramos el cumpleaños 50 de Tomás con una comida en la presa de la olla, tradición que mi padre inauguró cuando quería festejos que unieran a toda la parentela. Llevamos cazuelas de carnitas, nopales en escabeche y garrafas de agua de limón con chía. Ernestito, mi bisnieto,
Llegó disfrazado de charro y entregó a su nuevo tío un pastel adornado con la frase: bendito reencuentro. Hubo corrida de barquitos de papel, canto de Las Mañanitas, con trío de guapangueros y, antes del brindis, Ernesto tomó un jarro de barro y pidió que todos vertiéramos un chorrito de tequila en él para luego vaciarlo juntos sobre la tierra. Que lo bebamos el próximo año, dijo, pero sin lastre en el corazón. Yo elevé una oración al Santo Niño de Atocha, protector de los caminantes, y sentí que aquel tequila, hundiéndose en la arcilla, sellaba nuestra promesa de hablar sin miedos. De regreso al pueblo, con los faroles encendidos y el aire perfumado de bugambilias, Ana Sofía susurró que quizá hacía falta un nuevo capítulo en el libro para contar cómo el perdón, igual que el agua de lluvia, riega lo que parecía estéril. Sonreí y asentí. Mientras mi corazón siga marcando este compás irregular pero terco, seguiremos escribiendo para que nadie olvide que la luz se hereda igual que los apellidos. Los meses siguientes trajeron un vaivén de esperanzas y recaídas. Mi corazón, fatigado por los años y las emociones recién liberadas, decidió recordarme su fragilidad con un infarto silencioso justo la mañana en que empezábamos a colgar las luces de la posada. Me llevaron de urgencia al hospital regional, donde las enfermeras, al reconocerme del canal, pidieron por mí al Santo Niño Doctor de Tepeaca mientras me conectaban al monitor. Durante la convalecencia, que coincidió con la Cuaresma, prometí a San José rezar su oración de los 30 días si lograba volver a mi cocina para preparar capirotada, y, fiel a la manda, al recuperar fuerzas coloqué una imagen del carpintero en la cabecera de mi cama y le ofrecí los dolores de pecho como leña para el fuego del perdón. Agradecida, tomé el libro de la verdad de Hernández y añadí un capítulo sobre la salud. Conté cómo la culpa puede alojarse en la aorta y cómo la absolución expande las arterias como si fueran calles recién empedradas. Tomás, convertido en ángel guardián, pasaba cada tarde con caldo de lentejas y recitaba conmigo el Via Crucis. Ernesto, quebrado por el susto, se atrevió a buscar al padre Reyes para confesarse por primera vez en 30 años. Cuando regresé a casa, los nietos habían levantado un tapanco para que no subiera escaleras, y allí, entre almohadones bordados, grabé un video que titulé La verdad también sana el corazón, invitando a mis seguidores a checarse la presión y a revisar su conciencia con la misma diligencia. Al final del clip hice sonar la campanita y declaré que cada latido extra era un compás prestado para seguir contando historias que curan. Al recuperarme por completo, decidí que nada faltaba ya por decir, así que organicé un retiro familiar en la antigua hacienda de Tepetate, donde mis abuelos trabajaron de medieros antes de que la reforma agraria repartiera las tierras ejidales. Quise que todos conocieran ese pedazo de historia. Caminamos entre magueyes florecidos, visitamos la capilla colonial donde mis ancestros juraron fidelidad al Sagrado Corazón y enterramos, a los pies de una cruz de mezquite, una cajita de hojalata con copias de la carta confidencial quemada y un pañuelo bordado con la palabra verdad, para que la tierra recordara lo que nosotros aprendimos. Esa tarde compartimos gorditas de quelite y agua de cacao bajo la sombra de un mezquite centenario, mientras Antonio, el arqueólogo de Lina que nos sirvió de guía, explicó cómo los secretos familiares se asemejan a vasijas enterradas, guardan tesoros, pero se fracturan con el tiempo si nadie los rescata. Antes de marcharnos, cada miembro dejó una promesa escrita en el libro de la verdad. Mis bisnietos juraron nunca callar por vergüenza. Tomás prometió visitar a Josefa cada semana. Leticia ofreció coordinar un círculo de apoyo para madres solteras del barrio y Ernesto, con voz temblorosa, se comprometió a tocar la puerta de cualquier vecino que oyera susurrar un rumor. De regreso a Guanajuato, la camioneta iba llena de risas, mazorcas asadas y un sentimiento de misión cumplida. Yo cerré los ojos, recé un Ave María y me dije que, si mi corazón decidía detenerse esa noche, lo haría sabiendo que ninguna sombra quedaba por espantar. La siguiente Navidad, ya sin pendientes ocultos, convertimos la casa en un pequeño taller de memoria. Tomás colgó faroles con alambre y papel celofán, Leticia preparó romeritos con camarón seco y Ana Sofía organizó un mural de fotografías donde podían verse, sin recortes, todos los rostros Hernández, hasta los que antes vivían solo en susurros. Mientras los nietos armaban el nacimiento con figuritas de barro de Tonalá, yo puse la llave del viejo baúl en una cajita de plata y la entregué a Marisol, nuestra futura historiadora familiar. Mijita, que nadie vuelva a necesitar esconder cartas, le dije, y ella juró frente al niño Dios que la luz sería Norma. Aquella noche, al arrullo de Noche de Paz, tocada por un trío de jarochos, Ernesto levantó su copa de sidra y brindó porque ningún secreto vuelva a aplastar corazones. Sentí entonces que el aire olía menos a pino y más a esperanza, como si San José hubiera abierto de par en par las ventanas del portal para que entrara el albor de un siglo nuevo en nuestra historia. En enero, los Reyes Magos trajeron un regalo inesperado. El ayuntamiento nos propuso declarar la herrería de Ernesto y Tomás patrimonio vivo por mantener la tradición del forjado artesanal. Aceptamos emocionados y, durante la ceremonia en la Alhóndiga de Granaditas, me pidieron
decir unas palabras, subí al estrado con mi rebozo rosa mexicano y conté, entre aplausos y algún "ay, Virgen Santísima", suelto, como la verdad templó mejor que ningún fuego la unión entre padre e hijo. El aplauso resonó como campanitas de plata y, al bajar, un periodista me preguntó el secreto para mantener una familia unida. Sonreí pensando en la ironía y respondí: escucha hasta lo que duele, habla antes de que sea tarde y reza con los tuyos cuando la vergüenza quiera mandar callar. Esa frase terminó en la portada del periódico local y, esa misma noche, al oír el tilín de la campanita en mi canal, supe que un nuevo capítulo, hecho de herrumbre transformada en brillo, empezaba a escribirse sin necesidad de tinta confidencial. Ahora, cada reunión, sea la posada con luces parpadeantes o el asado del domingo de Pascua, comienza con la lectura de un pasaje del libro de la verdad para los nuevos miembros, y los muchachos escuchan, entre crujidos de buñuelo, como un secreto puede volverse espejo y no carga. Tomás lleva siempre consigo una herradura forjada con Ernesto como símbolo de que lo que estuvo separado hoy late soldado por el fuego. En el Día de los Muertos instalamos un nicho especial para cartas quemadas, una cajita de madera donde otras familias, discretamente, depositan sus sobresellados, y al amanecer los quemamos juntos, rezando un rosario y compartiendo chocolate espeso, para que el humo suba como puente entre vivos y difuntos. Hasta los compadres que antes cuchicheaban traen tamalitos de puerco y se quedan a cantar La Barca de Oro, entendiendo que las paredes solo guardan secretos cuando los corazones tienen miedo. Yo observo la escena con mi bastón de mezquite, y agradezco al Sagrado Corazón cada latido que me permite ver la familia crecer. Si me preguntas qué legado dejo, diré que no son los rebozos que tejí ni las recetas de capirotada, sino el eco de una campanita que repite: habla hoy, no cuando sea tarde, recordatorio que viaja en cada pañuelo bordado, en cada esvoto que entregamos a la Virgen, en cada herradura firmada por padre e hijo. Cuando mi corazón se canse definitivamente, sé que en Navidad habrá un lugar para mi foto entre las flores de Nochebuena, y que en la pista de baile los nietos contarán a los bisnietos como una abuela de Guanajuato convirtió el chisme en catecismo de verdad. Entonces, mientras las campanas del templo repican sobre las callejuelas, la familia alzará sus copas de ponche y brindará por las historias que salvan, por los secretos que ya no existen y por el derecho de cada generación a escribir su propio capítulo con tinta limpia. Y yo, allá donde el cielo me reciba, apretaré la mano de San José para agradecer que la verdad, como el amor, no se hereda a medias. Con la herrería nombrada Patrimonio Vivo, Tomás y Ernesto quisieron devolverle algo al pueblo y propusieron restaurar la vieja cruz de hierro que corona el campanario de San Ignacio del Cerro, corroída por décadas de lluvia y relámpagos. Así, cada sábado, la herrería se llenó de chispas que dibujaban luciérnagas sobre el suelo mientras los nietos recogían rebabas como si fueran confeti. Yo supervisaba desde una mecedora, rezando el rosario de los 7 dolores y contando en voz alta las historias que ya forman parte del libro de la verdad, para que las chispas se mezclaran con palabras y forjaran memoria. Cuando por fin izaron la cruz nueva, engalanada con flores de alcatraz, las campanas repicaron un son que parecía confirmar que el hierro, igual que la sangre, se templa mejor cuando atraviesa el fuego limpio de la verdad. Esa tarde, al pie del campanario, Ernesto me entregó una medalla de sandimas fundida con restos de la cruz vieja y dijo que así recordaría que incluso los ladrones de paz pueden alcanzar redención. Yo lloré de gratitud, pensando que, en 50 años, la culpa había pasado de ser grillete a convertirse en reliquia compartida. El eco de las campanas encendió otra idea en Ana Sofía. Organizar en la Casa de la Cultura una Noche de los Secretos Revelados, donde familias del Bajío pudieran narrar sus propias cartas confidenciales y quemarlas en un brasero comunitario al finalizar, acompañados de bolillos con nata y jarritos de atole de guayaba. La primera edición atrajo a más de 40 personas, entre ellos, una pareja de Irapuato que llevaba 30 años ocultando un hijo dado en adopción, y las lágrimas se mezclaron con risas cuando comprendieron que el perdón sabe a libertad recién horneada. Tomás tocó sones con un cuarteto de guapangueros y cada canción servía de bálsamo para los relatos dolorosos. Al cerrar la velada, regalé pañuelos bordados con la palabra verdad y el tilín de una pequeña campana para que nadie olvidara el compromiso de hablar. Esa noche, al revisar los comentarios en mi canal, descubrí mensajes de chilenos, peruanos y hasta un primo lejano en California que quería unirse a la siguiente fogata de confesiones. Entendí, entonces, que nuestro pequeño foro familiar se había convertido en romería continental y que aún quedaban muchas cartas por arder bajo el cielo de Guanajuato. A pocos meses de aquella Noche de los Secretos Revelados, las campanitas de mi teléfono no han dejado de sonar. Desde mi sillón de mimbre leo mensajes de queretanos, tapatíos y angelinos que buscan un pañuelo bordado para acompañar sus propias verdades. Empiezo a bordar con hilo rojo las palabras asterisco habla hoy asterisco en servilletas de manta que luego perfumo con agua de azahar, haciendo de cada puntada una jaculatoria al Sagrado Corazón. Cada semana, Tomás reparte estos pañuelos durante sus entregas de herrería,
contando la historia de cómo una carta quemada salvó nuestro linaje, el ayuno que alguna vez me encadenó se ha vuelto ahora entrega de pan y consuelo. Un domingo al mes llevo un puñado de pañuelos al hospital regional y los dejo en la capilla junto a la imagen del niño doctor de Tepeaca, para que quien los tome sienta entre los dedos no solo la tela, sino el pulso de un testimonio vivo. Las enfermeras me llaman abuelita de la verdad y a veces, antes de su turno nocturno, me piden consejo para confesar discusiones familiares. Yo les digo que la mentira es como maíz húmedo, si la guardas, se enmohece *. Al final de cada visita, enciendo una vela de cera pura y rezo un Padre Nuestro por los secretos que aún tiemblan detrás de las cortinas verdes del hospital, sabiendo que el humo sube cargado con hilos rojos y promesas de valentía. Con el 50 aniversario de nuestra boda acercándose, ¿quién lo diría? Ernesto sugirió renovar votos en el mismo templo de San Ignacio del Cerro, ahora coronado por la cruz que él y Tomás forjaron. Acepté con un asterisco, ¡ay, Virgen Santísima! Asterisco que hizo reír a mis nietos. La madrina de lazo será Ana Sofía, portando un cordón trenzado con listones morado y blanco que simbolizan penitencia y luz. Leticia preparará un mole de almendra siguiendo la receta de mi abuela, y Tomás, de padrino de arras, fundirá 13 moneditas de cobre viejo para recordarnos que la abundancia es verdad compartida, no dinero oculto. Planeamos llegar al templo en carreta adornada con cempasúchil, mientras los niños reparten velas votivas con la leyenda *, que tu secreto no te robe la paz *. Antes de la misa, cumpliré una última manda, caminaré, descalza y apoyada en mi bastón de mezquite, los 100 metros que separan la plaza del atrio, ofreciendo cada paso por las familias que aún callan por miedo. Al finalizar, en lugar de lanzar arroz, los invitados soltarán al aire pequeños sobres vacíos, símbolo de cartas que ya no necesitan sellos, y el mariachi tocará Cielo Rojo con nueva alegría. Esa noche, al grabar el video del aniversario, haré sonar la campanita y diré con voz firme, aunque el pecho me arda de emoción, aquí termina mi manda y empieza el legado de la verdad. Suscríbete, comparte y no esperes 100 campanadas para hablar. 2 semanas antes de la renovación de votos, el Padre Reyes nos convocó al salón parroquial para ensayar la liturgia, y allí, entre bancos de madera barnizada y olor a incienso añejo, repasamos cada gesto como si el tiempo retrocediera 50 años. Ernesto y yo practicamos el intercambio de anillos, los mismos, ahora pulidos y agrandados para los dedos artríticos. Tomás, con las manos tiznadas de óxido, entregó las arras de cobre envueltas en un pañuelo bordado, y Ana Sofía sostuvo el lazo morado blanco mientras recitaba los nombres de nuestros padrinos ausentes, prometiendo mencionarlos en las peticiones. Después, el coro juvenil probó La Guadalupana, en versión jarana y violín, y los nietos corrieron por el atrio simulando la procesión con faroles de cartón. Yo, sentada en primera fila, sentí que cada acorde afinaba también mi memoria. Veía desfilar, como en película antigua, la mañana en que escondí aquella carta confidencial y la noche en que la ceniza voló de nuestras manos. Entendí, frente a los vitrales iluminados, que el amor maduro no se mide por la ausencia de errores, sino por la capacidad de limpiar la herida hasta que cicatrice sin pus de silencio. Al despedirnos, el Padre nos recordó ofrecer la misa por las familias que vivirán el mismo tránsito de sombra a luz, y anotó mis últimos nombres en el libro de intenciones: Josefa, Tomás, Carmen, una triada que, por fin, sonaba a la misma nota. La víspera del aniversario llegó con un amanecer rosado sobre los cerros y un nerviosismo infantil en mis huesos. Leticia y las comadres emplataron el mole de almendra en cazuelas de barro, Marisol colocó en cada mesa un centro de bugambilias y pan de elote, y Santiago revisó que todos los sobres vacíos llevaran grabado en tinta dorada el mensaje: La verdad libera. Mientras tanto, en la herrería, Ernesto y Tomás afinaban el timbre de la campana móvil que sonaría al final de la ceremonia, una pieza pequeña, fundida con restos de hierro viejo y restos de la cruz anterior, destinada a itinerar por los hogares del barrio, para anunciar futuras confesiones. Al mediodía, un aire fresco perfumado de gardenias bajó por el callejón y tocó mi rostro cansado. Tomé el bastón de mezquite, besé la medalla de San Dimas y, antes de salir, me miré en el espejo. La arracada que usé el día de mi boda brillaba tímida, como si supiera que iba a presenciar su propia redención. Pedí a la Virgen de los Dolores su mano firme para el tramo descalzo y sentí, al colocarme el velo de encaje heredado, que mi corazón, aunque deteriorado, latía con la serenidad de quien no debe nada. Cuando la carreta se puso en marcha entre aplausos, recordé la carta quemada y sonreí. Esta vez no llevaba peso en el pecho, sino música de campanas y un puñado de sobres vacíos listos para volar. Llegamos al atrio entre acordes de jarana y violín, los nietos sostenían faroles de cartón, las comadres agitaban pañuelos bordados y los vecinos, curiosos, miraban la carreta adornada con cempasúchil detenerse ante la escalinata. Descalza, apoyada en mi bastón de mezquite, di 100 pasos sobre el empedrado caliente, uno por cada silencio que quise borrar.
mientras Ernesto sujetaba mi brazo y Tomás hacía sonar la campana móvil con repiques breves que parecían alas. Dentro del templo, la luz filtrada por los vitrales pintó nuestras canas de azul y dorado, el padre Reyes bendijo el lazo morado-blanco, Ana Sofía nombró a los padrinos ausentes y las 13 arras de cobre tintinearon en mi palma como promesa nueva. Cuando pronunciamos, sí, acepto, entre ecos de La Guadalupana, sentí que el corazón, aunque parchado, latía sin deuda. Al salir, los niños soltaron al aire los sobres vacíos, y el atrio se llenó de pequeñas velas voladoras que parecían cartas redimidas buscando cielo. Bajo la cruz recién restaurada, Ernesto alzó la medalla de San Dimas y la campana tocó un último tilín, sellando medio siglo de silencio transformado en fiesta. La recepción fue un corredor de memoria viva, mole de almendra, pan de elote, bugambilias y un mural donde las fotos viejas se abrazaban a las nuevas. Tomás, con la voz quebrada, agradeció al pueblo por enseñar que el hierro y la sangre se templan en el mismo fuego de la verdad. Yo miré a mis bisnietos correr entre las mesas iluminadas y comprendí que el legado no es la herrería ni el libro de la verdad, sino la libertad de hablar sin temer al chisme. Por eso, mijitas, mijitos, si esta historia resonó en tu pecho, te invito a suscribirte y activar la campanita. Cada tilín puede animar a otra abuela, a otro padre, a cualquier corazón que aún oculte una carta confidencial. Comparte este video y recuerda que la verdad, como el amor, solo sirve cuando se reparte antes de que sea tarde.